Gracias a todos por estar aquí. Constantemente el diccionario de ciberseguridad aumenta y aumenta con palabras. Tenemos que estar preparados todos los días. Algunas veces son humo, algunas veces son buenas, algunas veces vienen de los departamentos de marketing, algunas veces vienen de la comunidad. El día de hoy vamos a tratar una palabra, un nuevo palabra, bueno, no es tan nuevo, que personalmente creo que por un lado lo escucharemos mucho y por otro es bastante importante. Así que quiero agradecer a mis colegas, a mis compañeros, a Carlos, a Yago y a Víctor, a Víctor y a Yago más bien, por estar aquí. Así que vamos a empezar. Cogido una definición para empezar esto, muy americano, ¿vale? Podríamos definir la ciberresiliencia como la capacidad de un sistema para recuperarse de un fallo y mantener la confiabilidad persistente del servicio cuando se enfrenta a fallos. Esto es detectar, responder, recuperarse y mejorar después de un incidente, venga producido por un error humano o un ciberataque. Desde vuestros respectivos prismas, conseguir que una organización sea ciberresiliente está más en el área de riesgos, continuidad de negocio o pasa por ser algo más del mundo puramente tecnológico. Empezamos Fallos si contigo. queréis, ¿no? Sí. Pues yo creo que no es un problema de áreas, Antonio. Yo creo que es un problema de organización, realmente, ¿no? Acabas de definir un poco lo que es la ciberresiliencia, ¿no? Esa capacidad de responder ante eventos adversos y que las organizaciones puedan seguir entregando servicios de manera más o menos normal. Pues eso implica, para poder hacer eso, implica cambiar los procesos operativos. Y no me refiero únicamente a procesos de tecnología. Hablo de procesos de la organización, de la entidad. Entonces, negocio tiene que estar metido. Tiene que estar metido en la definición de esos cambios, tiene que estar metido en las pruebas, porque no nos confundamos. O sea, si queremos ser ciberresiliente, que es una palabra muy marketingiana, pero al final esto significa que esos cambios hay que probarlos, probarlos y probarlos continuamente. Tienes que entrar en una cultura de prueba continua. Y no el típico, quizá no las típicas pruebas que estamos acostumbrados a hacer, que son pruebas muy dirigidas, ¿no? Sino otro tipo de pruebas. Luego hablaremos de eso. Entonces, es un cambio de organización, un cambio de procesos. ¿Quién lo tiene que liderar? Absolutamente tiene que estar sponsorizado por la alta dirección, CEO en este caso. Es como cualquier proceso de transformación en un banco. A nivel de área, pues sí, se puede delegar lo que es la tracción o el impulso de esto, pues en un área como puede ser riesgos o continuidad, por esa visión, llamémosle transversal que puede tener. Pero en cualquier caso es eso, es delegar una función que tiene que estar absolutamente sponsorizada por alta dirección y sí, pues un área con esa visión pues puede ayudar a impulsarla, pero es un problema, no es un problema, es un cambio a nivel de organización absolutamente. Vale. ¿Tú, Víctor, estás de acuerdo con lo que dice Carlos? Indudablemente. De hecho, para nuestro área es necesario que todo lo que es la figura del CEO y todos los departamentos de nuestras organizaciones lo tengan en cuenta a la hora de preparar los presupuestos, ya que por desgracia en el pasado me he visto afectado por este tipo de pequeños desajustes. El no tener en cuenta el área de tecnologías y la parte de seguridad, en la época de los virus de encriptaciones, que aún no nos hemos despegado de ellos, he podido ver cómo empresas quedaban destruidas o directamente se disolvían por haber pedido todos los datos que tenían almacenados en sus servidores sin tener una política establecida mínima de ciberseguridad. Para nosotros, o por ejemplo para la empresa que represento, que en este caso es Cusilas, un parón a nivel informático nos supone una pérdida de dinero importantísimo, ya que tendría todo mi equipo de diseño parado, todo el equipo comercial prácticamente parado también y sin acceder a los recursos de nuestra organización. Así que, como para resumir la pregunta, es necesario que toda la organización esté completamente involucrada con esta parte, incluyendo también los propios CEOs y trasladándoles, haciéndoles entender por qué es necesario para la continuidad del negocio. Vale. ¿Y tú, Yago, también crees que es algo totalmente global, que desde la alta dirección y todos los negocios? Totalmente, ¿no? De hecho, bueno, pues un poquito mi presencia aquí es precisamente para constatar eso, ¿no? Pues yo ocupo ese puesto dentro de nuestra organización y es algo que estamos totalmente de acuerdo que tiene que venir liderado desde los puestos de dirección y puede ser traccionado, puede tener esa parte de acción, de delegación, ¿no? Como decimos, pero tiene que venir desde el eje vertical y saber que es fundamental para la actividad de la compañía. Entonces, si hacemos que sea un cargo en concreto,
podríamos definir qué es el CISO, la figura que debería liderar toda esta ciberresiliencia. Si fuese así, ¿cómo, cómo debería ser el trabajo diario del CISO? ¿Cuáles serían los encargos que tendría que tener? Pues bajo mi punto de vista, evidentemente habilidades técnicas, por supuestísimo, ¿vale? Un alto grado de conocimiento normativo y de puesta al día de manera constante y un gran conocedor, precisamente por esas conversaciones con gerencia, con el CEO, de cuál va a ser la evolución del negocio y tiene que conocer la idiosincrasia de su propia actividad, ¿vale? Ya no es única exclusivamente el que sea técnicamente muy bueno. Si al final no se empapa a fondo de la empresa, yo creo que va a tener ciertas carencias en el desempeño de su labor. O sea, serían unas habilidades más transversales hacia Totalmente. todos los departamentos. ¿Tú, Víctor? O sea, estoy totalmente de acuerdo en que tendría que tener unas aptitudes técnicas equivalentes a la empresa que está representando, pero indudablemente quizás la mejor habilidad que debería tener es una habilidad de comunicación para ser capaz de trasladar esa parte técnica que nosotros mismos conocemos a una persona que no, ya que sin ese poder de la oratoria no vamos a ser capaces de conseguir trasladar cuál de crítico es esta parte de la tecnología. Y Carlos, como CISO, te A ver, dejamos yo la voy a ser palabra. menos políticamente correcto aquí. Venga, dale. Yo creo que históricamente los CISOs tenemos un debe, ¿no? Creo que no hemos sabido a veces explicar bien qué valor damos a la empresa. Es decir, siempre a veces se nos ha visto como un responsable, un jefecillo dentro de tecnología, ¿no? Algo así, y que como que no teníamos que ver demasiado con el negocio. Eso es un problema nuestro también, ¿no? Porque al final de cuentas somos un poco los que tenemos que saber expresar esto, ¿no? Entonces, fundamental lo que han dicho mis compañeros, o sea, el modelo de relación. Nosotros tenemos que ser un poco eso es un punto para mí fundamental, ¿no? De modelo de relación con externos e internos, es decir, lo que son nuestros clientes, nuestros accionistas y internos, pues toda la organización, alta dirección, consejo, o sea, tienen que entender qué es lo que aportamos a la organización y eso a veces no hemos conseguido hacerlo. Y además que se nos tenga en cuenta desde el principio, eso es relevante. Muchas veces a los CISOs o a la seguridad en general nos tenía un poco como para dar la bendición, ¿no? Es decir, ya hechos consumados a que no sé, pues pusiéramos el sello, por decirlo así, ¿no? Pero no, o sea, eso tenemos que tener un rol mucho más estratégico en las organizaciones, ¿no? Ser parte fundamental de esas estrategias que actualmente todas se apoyan en tecnología, todas tienen que ver con transformación digital y nosotros tenemos que estar desde el principio ahí y es nuestra labor estar ahí y ser capaz de convencer. Claro, entonces esta forma que somos un poco más reactivos tradicionalmente lo deberíamos cambiar a una manera proactiva desde el inicio de cuando un negocio quiere desarrollar alguno de los procesos. Una figura absolutamente estratégica. Por ejemplo, yo que sé, en procesos de transformación digital, que ahora estamos todos metidos en ello, ¿no? De una forma u otra, pues tenemos que ser parte de ese proceso, pero parte desde el principio, no eso, no en las fases ya más tardías de todo, sino a la hora de ver cómo podemos aportar valor. Pues él mismo ha hecho la pregunta. ¿Estaréis metidos en procesos de transformación digital? Víctor, desde el principio tenéis en cuenta la ciberseguridad y la ciberresiliencia del proceso. Indudablemente. De hecho, en todo momento estamos justamente en Qsilo, estamos en un proceso de digitalización en el cual estamos implantando una herramienta de RP que en este caso viene a la parte de Navision, de Dynamics. Todo el planteamiento que hemos hecho ha sido con intención de que no parar, tener todos los sistemas en un entorno de cloud protegidos y preparados para un salto en el futuro. Y de hecho, desde que hemos empezado el proyecto, es justamente eso, hemos tenido que involucrar a todos los departamentos de la empresa, desde el cargo más alto hasta el departamento más bajo, para poder conseguir unir cada bloque y digitalizarlo y no fracasar en esa implementación. Te toca. Sí, a ver, a lo mejor efectivamente los que estamos aquí en esta mesa, pues no somos Sí. la gran mayoría. Yo sí es cierto que efectivamente creo que somos gente concienciada y que desde el minuto uno tenemos en cuenta, ¿no? Pero estoy de acuerdo también en que, bueno, pues como decía Miguel Ángel antes, nos queda un camino por recorrer,
porque lo ves incluso nosotros estos últimos años en incorporaciones de gente muy joven que se suponía que ya tenía que tener, y además de este área, pues como que no está interiorizado, ¿vale? Hay que recordarle, los que ya somos un poquito más veteranos, oye, pero cuidado que... pues tienes razón, ¿no? Entonces eso es que aún queda un camino por recorrer, independientemente de que es fundamental, ¿no? Bueno, nosotros igual no somos los representativos y seguramente tanto el público que tenemos aquí como los de casa estén bastante más concienciados, pero en general, mojémonos, ¿no? ¿Creéis que en Galicia estamos concienciados para adaptar y rediseñar las políticas, para adaptarlas a la ciberresiliencia? En general, digo, en el tejido empresarial de Galicia. A ver, es difícil, ¿no? Hablar por otros. Yo coincido en que creo que nos queda un camino, dejémoslo en algo políticamente correcto. Aún hay un camino por recorrer. Sí es indudable que cada vez te encuentras más personas, más empresas con conciencia en este sentido. Pero bueno, pues aún queda también otra parte de mercado que parece que le hablas de ciencia ficción. Eso no va conmigo, ¿no? Víctor, ¿tu opinión? Mójate. Hombre, no quiero ser malo, pero sí, realmente aún nos queda mucho por recorrer, nos queda mucho por perfeccionar en este camino. Comparados con otras culturas, bien sea, por ejemplo, la cultura asiática en cuanto a las tecnologías, estamos abismalmente separados de ellos. Es un mundo totalmente, puramente tecnológico, con el papel lo han dejado atrás. Y incluso tanto en mi área como en muchas empresas, o sea, aquí me lo reconoceréis cualquiera, tenemos... En vez de verlo en la pantalla, nos cogemos ese papel, lo imprimimos, lo dejamos en la mesa, tiene datos confidenciales. No respetamos esos mínimos, o sea, aún nos falta mucho camino. Y Carlos, y sin saber lo que vas a contestar, en el caso de que consideres que no, que nos falta mucha concienciación, ¿crees que la regulación ayudaría a todo esto? ¿O que de regulación algo sabéis? Es un poco triste, ¿no? Que al final tenemos que hacer las cosas porque Porque te obligan a mandan, ¿no? Y si no las hacemos, pues nos van a sancionar. A ver, nosotros, bueno, yo hablo desde la posición de sector financiero, ¿no? Es un poco diferente, no es extrapolable porque la madurez o los recursos que dedicamos son muy diferentes. Por ejemplo, en la parte que preguntas de regulación, en nuestro caso hay una regulación que está a punto de entrar en vigor, que viene bueno, de lo que es la Comisión Europea, ¿vale? Como parte de lo que se llama el paquete de finanzas digitales, donde intentan regular pues, diferentes aspectos pues, relativamente novedosos, como pueden ser los criptoactivos, el blockchain, los pagos minoristas, todo este tipo de cosas. Es una regulación que se llama DORA. Bueno, el nombre da para mucho cachondeo, pero no tiene que ver con los dibujos estos de los niños. Y es la Digital Operational Resilience Act, ¿vale? Y es una regulación que en principio no se afecta al sector financiero, pero no se descarta que acabe extrapolándose a todos los demás sectores, pero acaban empezando siempre por nosotros, pues como digo, por un tema de madurez, ¿no? Es un tema de que vamos un poco más adelantados en recursos, en recorrido, y evidentemente le preocupa. Es decir, o sea, esto ya nos dice que a esas entidades, ¿no? Que de alguna manera nos regulan o nos supervisan desde Europa, pues les preocupa todos estos temas. Y en el caso del sector financiero, pues es muy evidente, es un sector sistémico, absolutamente fundamental, y que un problema que pueda ser transversal pues sería un desastre para la sociedad, ¿no? Y ya se empiezan, o sea, todas las regulaciones, pues, a ver, no suelen bajar muy al detalle, porque eso al final no puede entrar en ese tipo de cosas para no coartar, digamos, un poco la flexibilidad de lo que van a regular, pero ya se empiezan a meter en temas bastante específicos, ¿no? En temas como pueden ser la compartición de información, en este caso sectorial, el tema de las pruebas, antes lo comenté, ¿no? Las pruebas nos van a obligar a probarnos de una manera muy exigente, y no estoy hablando del típico DRP o prueba de esta de respaldo que muchas organizaciones hacemos, sino pruebas en productivo, digamos en periodos punta, bueno, pues con una profundidad importante, ¿no? Justamente para testear, oye, ¿cómo de resiliente no sois? No cómo de resiliente sois en un escenario ideal y absolutamente planificado y programado, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, en el sector financiero, es un tema que yo creo que está un poco en nuestro ADN, porque al final el activo más relevante que nosotros custodiamos es
es la confianza de los clientes, o sea, más incluso que los datos o el dinero, ¿no? Es la confianza. Si tú no confías en tu banco, pues tenemos un problema, ¿no? Y digamos, nos viene un poco, como digo, en el ADN, entonces en ese sentido, pues no necesitamos una regulación, pero aún así ha llegado. En el caso de los demás sectores, bueno, seguramente el nivel de madurez es bastante menor y creo que queda mucho camino por andar. Me gustaría eso, que no fuera una regulación la que nos tuviera un poco que obligar a hacer todo eso. A veces es la regulación, a veces es cuando tengo un problema, es cuando realmente me doy un poco conciencia de que tengo que hacer cambios, ¿no? Sí, pues ahora que lo dices y ahora que estamos en confianza aquí, los 4 solos, ¿tú crees que ayuda un buen ciberataque que te tire las cosas para concienciar a esa alta dirección que a veces no está del todo concienciada? A ver, cualquier incidente grave en una organización cambia cosas. A veces incluso al CISO lo cambia también. Pero sí, o sea, es un tema de, yo qué sé, tú le puedes contar las cosas a veces a tu alta dirección, al negocio, y las entienden. Pero muchas veces no las acaban de internalizar de todo, ¿no? Esto no me tiene por qué pasar a mí, esto es un cisne negro, es una posibilidad, pero no se va a materializar, ¿no? Un evento relevante, y no digo incidentes de poco calado, porque cositas todas las organizaciones tienen continuamente, pero un evento de calado, un evento que te obliga como organización a tomar decisiones drásticas, eso nos cambia un poco a todos. O sea, es decir, y nunca, y lo más importante es que nunca estás preparado. Es decir, nadie se prepara por un incidente de esos. Técnicamente te puedes preparar, puedes hacer tus pruebas, a nivel organizativo te puedes preparar, puedes hacer tus simulaciones, pero nunca estás preparado. Entonces, siempre hay cambios. A veces esos cambios producen, bueno, pues iniciativas necesarias, ¿no? Como eso dotar de un presupuesto que de otra manera nunca llegaba. No es el caso de la banca, pero me refiero que eso ocurre, ¿no? O incluso pues, hacer pensar a la organización de otra manera, ¿no? En plan, oye, esto nos puede ocurrir y no puede volver a pasar. Entonces, sí que es un cambio, tristemente, o estas cosas. He hecho cosas pequeñas y no tan pequeñas. A todos Bueno, hay algunas que ya ni lo cuentan. Que no, también a todos nos hay muchos casos. y también va la resiliencia, que pasen y que no se note tanto, pero vosotros, una gorda que os pase, ¿creéis que sí afectaría, sí que despertaría el interés, Víctor? Sin lugar a dudas. De hecho, un poco lo que comentaba antes, durante la época del virus de encriptación, que fue una novedad para todas las figuras de ciberseguridad, muchísimas asesorías cerraron en ese momento por no estar preparadas para ese punto, pese a que existían figuras que lo avisaban, es decir, no, tienes que tener ese disco de la copia de seguridad, lo tienes que rotar, no puede estar en el mismo lugar que eso. Fue en el único momento que se escuchó a las distintas compañías y a nuestra figura. Ese momento en que ves que esa empresa que lleva toda la vida delante tuya ha tenido que tirar la reja porque acaba de perder toda su información y no ha podido recuperar nada. Sí, evidente. De hecho, bueno, ¿no? Yo creo que muchos conocemos esa famosa estadística de que ante un ataque serio, pues en 6 meses la mayoría de las empresas cierran, ¿no? Y nosotros que nos movemos en ámbito, en uno de ellos, ¿no? De las redes eléctricas y el control de estas famosas redes eléctricas inteligentes, es triste, y por lo que dice Carlos, que muchas veces le tengas que hacer entrar en razón, en nuestro caso, a nuestros clientes, ¿no? Demostrarle que hay una vulnerabilidad, ¿no? Esto es imposible, tú lo que me estás contando no puede ser. Cuando le demuestras, mira, es que voy a dejar sin luz a esta población, ¿qué te parece? Que no vas a ser capaz. No por un incendio como hoy, ¿vale? Pero en ese centro de transformación se puede hackear en el que hoy hubo un incendio, ¿no? Y pueden dejarnos sin luz y efectivamente hasta que lo ven no se dan cuenta. Y es triste pensar en que en nuestro país, que tenemos, por ejemplo, pues de las mejores distribuciones eléctricas que hay a nivel mundial, existen aún poblaciones en las cuales se podrían quedar totalmente con un apagón a golpe de clic, pues porque se están llevando en servidores que no te quiero contar cómo se están gestionando ni por qué tipo de personas, ¿no? En una infraestructura crítica, ¿vale? Como esa. Entonces, no debería de ser, pero por desgracia, hasta que no hay algo grave, no aprendemos. Bueno, espero que esos cisnes negros y no tan negros no nos ocurran. Espero que seamos ciberresilientes, pero lo que sí somos puntuales. Acaban de pasar los 20 minutos, Bueno. con lo cual, si quieres invitar tú al público a que nos pregunte,
Te dejo subir. Os 20 minutos do programa inicial, pero empezaste con un pouco de retraso, así que aínda non os dos 20 minutos cumpridos, digo, por se queres, Vale, senón tiempo es el directamente. Eu sí que lle quería, xa que teño a oportunidade de preguntarle a Carlos, Claro, que acabas dende o punto de vista máis do cidadán, non? Da persoa que non está metida, non está en contacto tan como vos con estes grandes ataques. Acabas de dicir que eses pequenos ataques acontecen case a diario. Digo, nós, na parte social, creo que aínda non somos conscientes de que todo isto pasa, pasa todos os días. Dicía o comezo esta mañá, e quizáis non nos percatamos da importancia da ciberseguridade ata que non nos pasa algo a nos directamente, non? Pero isto é unha tónica habitual, o sea, nas empresas enfrontadesvos a diario a eses pequenos ataques como te acabas de decir. En el sector financiero, sin ninguna duda. O sea, bueno, aquí podríamos distinguir un poco lo que son los ataques a la entidad como tal y los ataques a los clientes, que eso supongo que a todo el mundo les suena, porque al final somos objetivo todos, ¿no? El famoso phishing o el smishing, ¿no? Que te mandan un correo electrónico con un enlace que, bueno, entras y parece que es nuestra página o la página de un banco, ¿no? Y acaba siendo otra cosa al final y te roba las credenciales. Eso es el día a día para nosotros, ¿no? Lo que es el ciberfraude es quizá uno de los esquemas de fraude más típicos actualmente, ¿no? Pues el ciberfraude a clientes. Después, otro tipo de ataques más a la organización. Bueno, realmente aquí hay que entender una cosa, que los grupos que se dedican a esto, que al final son empresas, ¿no? Dicho de alguna manera, buscan un rendimiento, ¿no? Esto no lo hacen por reto, lo hacen por un rendimiento económico, ¿no? Entonces, hacen lo que más fácil o más eficiente es para ellos. Para ellos es más eficiente lanzar una campaña masiva de correos electrónicos o de SMS, aunque el porcentaje de éxito sea un 0,01, porque lo van a mandar a 100.000, a medio millón o a 5 millones, ¿no? Y con que al final pues acaben cayendo pues un número de personas reducido, pues es beneficioso igual. En el caso de un banco pues es más complicado, porque al final pues eso implica vulnerar nuestros sistemas, ¿no? Normalmente nosotros dedicamos muchos recursos a eso, no estamos exentos de que nos pasen cosas. Al final tenemos recursos internos, recursos, o sea, SOCs internos, externos, mixtos, personas, o sea, un montón de controles técnicos y organizativos para hacer todo esto, pero lo que son intentos de, continuamente, nosotros tenemos desde escaneos a toda nuestra infraestructura, ¿no? En búsqueda de vulnerabilidades, ¿no? Para intentar explotar alguna de ellas. Tenemos campañas con adjuntos maliciosos. Creo que todos estamos sujetos a eso. Es decir, esto es multisectorial. Esto no. Bueno, hay otras campañas a lo mejor más dirigidas, más orquestadas. Después, yo que sé, otros esquemas de fraude que también seguramente oímos hablar, el típico fraude del CEO, ¿no? Donde intentan a través pues, del departamento financiero que hagas algún tipo de operativa, ¿no? Haciéndose pasar por el CEO de tu organización. O sea, realmente la tipología es absolutamente diversa, ¿no? Y bueno, pues para eso se invierte mucho esfuerzo y muchas personas en ello. Pois grazas, non sei se aquí no auditorio hai alguén que quera trasladarles unha pregunta a estes relatores desta mesa de debate. Bueno, pois parece que non, así que moitas grazas a todos por este debate que é moi interesante. Grazas.